Como Dios te revela quién te tiene envidia sin que lo sepas. ¿Has sentido esa extraña sensación de que alguien cercano celebra tus fracasos más que tus victorias? ¿Te has preguntado por qué ciertas personas cambian su energía cuando compartes buenas noticias? No llegaste aquí por casualidad. El Espíritu Santo quiere abrir tus ojos espirituales para que veas lo que está oculto. Hoy descubrirás cómo Dios usa señales específicas para revelar la envidia que te rodea, tal como está escrito en Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Quédate hasta el final. Lo que vas a aprender podría proteger tu destino de ataques que ni siquiera sabías que existían. La envidia es el pecado silencioso que destruye relaciones, familias y destinos. Mientras el odio grita, la envidia susurra. Mientras la ira explota, la envidia corroe lentamente. Es el cáncer espiritual que crece en la oscuridad, alimentándose del éxito ajeno y celebrando secretamente cada tropiezo de quien considera su competencia. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no nos deja ciegos ante esta realidad. Él nos ha dado señales, advertencias y discernimiento para identificar cuando alguien nos tiene envidia. Porque como dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El Señor quiere que tengas la capacidad de discernir no solo las palabras que escuchas, sino las intenciones que se esconden detrás de ellas. Tal vez en este momento estás recordando a esa persona que siempre tiene un pero para cada bendición que recibes. Esa que minimiza tus logros con frases como «tuviste suerte» o «cualquiera hubiera podido hacerlo». Esa que cambia de tema cuando hablas de tus sueños, pero que inmediatamente pregunta por los detalles cuando algo te sale mal. La envidia no siempre viene de extraños. A menudo, las personas más cercanas a ti son las que luchan con este sentimiento. Un hermano que compara constantemente su vida con la tuya. Un amigo que celebra contigo en público, pero habla de ti en privado. Un colega que sonríe en tu cara, pero sabotea tus proyectos cuando no estás presente. Incluso familiares que deberían alegrarse por tu crecimiento, pero que secretamente desearían verte fracasar. ¿Por qué sucede esto? Porque la envidia nace de la inseguridad y se alimenta de la comparación. Cuando alguien no ha encontrado su propósito o no ha desarrollado su identidad en Cristo, tiende a medir su valor por lo que otros tienen o logran. Tu éxito se convierte en un espejo que refleja sus propias frustraciones. Tu paz les recuerda su ansiedad. Tu progreso les grita su estancamiento. Pero aquí viene algo poderoso. Dios no permite que la envidia permanezca oculta para siempre. Él tiene maneras específicas de revelarte quién te tiene envidia. Y cuando aprendas a reconocer estas señales, podrás protegerte y también interceder por esas personas que están siendo consumidas por este veneno espiritual. Imagínate por un momento si pudieras ver con claridad espiritual. Si pudieras distinguir entre quien genuinamente se alegra por ti y quien solo finge hacerlo. Si pudieras identificar las máscaras que algunas personas usan para ocultar sus verdaderos sentimientos. Si pudieras proteger tus sueños, tus proyectos y tu paz de aquellos que secretamente desean verte caer. Esto no se trata de volverse paranoico o desconfiado, se trata de desarrollar sabiduría. Como dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dios quiere que seas avisado, que tengas discernimiento, que sepas cuándo proteger tu corazón y cuándo alejarte de influencias tóxicas. En los próximos minutos vas a conocer una historia que cambiará tu perspectiva sobre las relaciones que te rodean. Una historia que te enseñará a leer entre líneas, a discernir intenciones y a proteger tu destino de aquellos que sonríen con la boca, pero maldicen con el corazón.
Esta no es una historia cualquiera. Es una historia que Dios mismo escribió para enseñarnos sobre la naturaleza humana, sobre la envidia, sobre la traición y sobre cómo Él siempre termina vindicando a sus hijos. Una historia que te va a mostrar que lo que estás viviendo hoy, otros lo vivieron antes que tú y que el mismo Dios que los libró te va a librar a ti. Prepara tu corazón, porque lo que viene podría sacudir algunas de tus relaciones, pero también podría salvarte de heridas futuras, porque cuando Dios abre los ojos de tu entendimiento, nunca vuelves a ver las cosas de la misma manera. Hace más de 4000 años, en las tierras áridas de Canaán, vivía un joven que parecía tenerlo todo: el amor de su padre, sueños extraordinarios y una túnica de colores que lo distinguía de todos sus hermanos. Su nombre era José, y sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el ejemplo perfecto de cómo Dios revela la envidia que nos rodea. Jacob, su padre, no ocultaba que José era su favorito. Era el hijo de Raquel, la mujer que verdaderamente había amado, y llegó cuando Jacob ya había perdido la esperanza de tenerla a su lado. Cada mirada, cada conversación, cada gesto de Jacob hacia José era una declaración silenciosa de preferencia que sus otros 11 hermanos no podían ignorar. La casa de Jacob debería haber sido un refugio de paz, pero se había convertido en un campo de batalla emocional. Los hermanos mayores, curtidos por años de trabajo duro en los campos, veían cómo su padre trataba a José con una ternura que nunca habían experimentado. Mientras ellos regresaban cada noche con las manos agrietadas por el trabajo, José permanecía cerca de la tienda, aprendiendo, conversando con su padre, siendo instruido en los caminos del Señor. Pero la tensión real comenzó cuando Jacob le regaló a José esa túnica especial. No era una prenda común. Era una túnica con mangas largas, colorida, del tipo que usaban los hijos de nobles. Era una declaración pública de estatus, una forma visible de mostrar que José ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre. Los hermanos la veían cada día. Cada mañana, cuando José aparecía con esa túnica, era como si Jacob les gritara: «Él es diferente, él es especial, él vale más que ustedes». Y aunque Jacob amaba a todos sus hijos, su manera de expresar ese amor estaba creando una herida profunda en el corazón de los otros. José, en su inocencia juvenil, no percibía completamente la tensión que se estaba gestando. A los 17 años, tenía esa mezcla de sabiduría espiritual y falta de sabiduría social que caracteriza a muchos jóvenes llamados por Dios. Podía interpretar sueños y recibir revelaciones, pero no podía leer el lenguaje corporal de sus hermanos cuando cambiaban de tema cada vez que él se acercaba. Las señales estaban ahí, como siempre están cuando alguien nos tiene envidia, pero José aún no había desarrollado el discernimiento para reconocerlas. Los hermanos hablaban en voz baja cuando él se aproximaba. Sus conversaciones se detenían abruptamente cuando aparecía. Sus risas se volvían forzadas en su presencia. Sus ojos evitaban encontrarse con los suyos durante las comidas familiares. Como dice Eclesiastés 4:4, «Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo». El simple hecho de que José fuera excelente en lo que hacía, de que recibiera revelaciones de Dios, de que tuviera una relación especial con su padre, estaba despertando algo oscuro en el corazón de sus hermanos. Pero había algo más que José no podía ver. Sus hermanos habían comenzado a formar una alianza silenciosa contra él. Cuando las personas sienten envidia, buscan a otros que compartan sus sentimientos para validar sus emociones. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad y Aser habían encontrado en su resentimiento común hacia José una forma de unión que nunca habían experimentado como hermanos. En las noches, después de que Jacob se retirara a descansar, los hermanos se reunían y hablaban. Al principio eran comentarios sutiles.
¿Viste cómo papá lo miró hoy? Esa túnica es ridícula. Se cree mejor que nosotros. Pero gradualmente, esas conversaciones se fueron volviendo más intensas, más venenosas, más peligrosas. José seguía su rutina diaria, cuidando las ovejas junto a sus hermanos, ayudando en las tareas familiares, pero había algo en el ambiente que había cambiado. Era como si hubiera una corriente subterránea de tensión que él podía sentir, pero no podía explicar. Sus hermanos ya no lo incluían en sus bromas, ya no buscaban su opinión, ya no lo trataban como parte del grupo. Un pastor anciano que a menudo visitaba la región para intercambiar ganado con Jacob, notó la tensión familiar. Era un hombre sabio, que había visto muchas familias a lo largo de los años y conocía las señales de la envidia fraternal. Una tarde, mientras observaba cómo los hermanos interactuaban, le dijo a su esposa: «Esa familia está en problemas. Los ojos de esos muchachos cuando miran al joven José. He visto esa mirada antes. Es la mirada de Caín cuando veía a Abel». La esposa del pastor, intrigada, le preguntó qué había notado específicamente. «Observa», le dijo, «cómo nunca se ríen cuando él cuenta algo, cómo sus cuerpos se tensan cuando él se acerca, cómo hablan entre ellos pero excluyen a José de la conversación, cómo sus ojos brillan con una luz extraña cuando algo le sale mal al muchacho». Esas son las señales que Dios nos da para reconocer la envidia, pero ese joven aún no ha aprendido a leerlas. La tensión en la casa de Jacob había alcanzado un punto de ebullición silenciosa. Los hermanos ya no podían soportar ver a José con esa túnica de colores, ya no podían fingir alegría cuando su padre lo elogiaba, ya no podían ocultar el veneno que crecía en sus corazones cada día que pasaba. La envidia había dejado de ser un sentimiento para convertirse en una obsesión que consumía sus pensamientos de día y de noche. Era como si hubieran construido una prisión emocional donde José era simultáneamente el carcelero y el prisionero de sus frustraciones. Cada logro de su hermano menor se sentía como una bofetada personal. Cada palabra de aprobación que Jacob dirigía hacia José era un recordatorio doloroso de su propia sensación de inferioridad. Cada sonrisa genuina de José les parecía una burla disfrazada de inocencia. Los hermanos habían comenzado a sabotear sutilmente a José. Cuando él cuidaba las ovejas, olvidaban decirle sobre los mejores pastos. Cuando necesitaba ayuda con alguna tarea, estaban misteriosamente ocupados. Cuando él compartía alguna idea o sugerencia, la rechazaban automáticamente sin siquiera considerarla. Era una guerra fría familiar donde las armas eran el silencio, la exclusión y la indiferencia calculada. José comenzó a experimentar algo que muchos de nosotros hemos sentido cuando alguien nos tiene envidia. Esa sensación inexplicable de caminar sobre cáscaras de huevo en tu propia casa. Ese sentimiento de que algo está mal, pero no puedes identificar exactamente qué. Esa intuición de que las personas que deberían amarte incondicionalmente te están juzgando constantemente. Sus hermanos habían perfeccionado el arte de la máscara emocional. Cuando Jacob estaba presente, fingían normalidad. Pero en cuanto se alejaba, sus verdaderos sentimientos emergían como veneno de una serpiente. Hablaban con José solo cuando era absolutamente necesario y cuando lo hacían, sus palabras estaban cargadas de un sarcasmo apenas perceptible que hacía que José se sintiera confundido y herido. Pero la situación empeoró dramáticamente cuando José comenzó a tener sueños proféticos. Como está escrito en Joel 2:28, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Dios había comenzado a revelarle a José
aspectos de su destino futuro a través de sueños que, aunque eran genuinamente divinos, fueron interpretados por sus hermanos como actos de suprema arrogancia. El primer sueño llegó una noche después de un día particularmente tenso. José soñó que él y sus hermanos estaban atando manojos en el campo, y que su manojo se levantaba y permanecía derecho, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia el suyo. Era una revelación profética sobre el liderazgo futuro que Dios había destinado para José, pero él, en su juventud e inexperiencia, cometió el error de compartirlo con sus hermanos. La reacción fue explosiva. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?, le gritaron con una rabia que ya no podían contener. Era como si ese sueño hubiera confirmado todos sus peores temores sobre las intenciones de José. Para ellos no era una revelación divina, era la manifestación de una ambición desmedida y una arrogancia insoportable. Pero José, movido por la emoción de las revelaciones que estaba recibiendo, compartió un segundo sueño aún más provocativo. Esta vez había soñado que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Incluso Jacob, que normalmente defendía a José, lo reprendió por este sueño. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Los hermanos habían llegado al límite de su tolerancia. La envidia había evolucionado hacia algo más peligroso, el odio puro. Como dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia había comenzado a carcomerse sus huesos, a destruir su capacidad de razonamiento, a nublar su juicio moral. En las noches se reunían en secreto y sus conversaciones habían tomado un tono siniestro. Ya no se conformaban con ignorar a José o sabotearlo sutilmente. Comenzaron a fantasear con escenarios donde él desapareciera de sus vidas para siempre. Si tan solo no estuviera. Era una frase que repetían como un mantra venenoso. Una mujer sabia de la región, que había observado la dinámica familiar durante años, les dijo una vez a sus amigas: «Cuando veo a esos hermanos mirar a José, veo las mismas señales que Dios nos muestra cuando alguien nos tiene envidia. Primero vienen los cambios sutiles. Evitan el contacto visual, cambian de tema cuando él habla, celebran en privado sus fracasos. Luego viene la alianza de los envidiosos. Se unen entre ellos para validar sus sentimientos negativos. Después llega la distorsión de la realidad. Interpretan cada acción buena como algo malo, cada bendición como una maldición para ellos. Y finalmente, la mujer se detuvo con una expresión de preocupación. Finalmente viene la acción destructiva, y temo que esos muchachos están muy cerca de ese punto. Las señales estaban todas ahí, como siempre están cuando alguien nos tiene envidia, pero José aún no había desarrollado el discernimiento para leerlas correctamente. Su corazón puro y su enfoque en las revelaciones divinas que estaba recibiendo lo habían cegado ante la tormenta emocional que se gestaba a su alrededor. El momento decisivo llegó cuando Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que habían llevado el rebaño a pastorear cerca de Dotán. Era una misión aparentemente simple: verificar el bienestar de sus hermanos y del ganado y regresar con noticias. Pero este viaje se convertiría en la revelación más brutal de cómo la envidia puede transformar a las personas en versiones irreconocibles de sí mismas. José caminó durante kilómetros, llevando puesta su túnica de colores, sin sospechar que se dirigía hacia una emboscada orquestada por sus propios hermanos. Cuando finalmente los vio a lo lejos, su corazón se llenó de alegría. Después de días de tensión familiar, esperaba que este reencuentro en campo abierto pudiera suavizar las relaciones entre ellos. Pero los hermanos lo vieron acercarse como un depredador ve a su presa. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio, usando un título que debería haber sido honorable, como si fuera una maldición.
En ese momento, la máscara de civilidad que habían mantenido en presencia de Jacob cayó completamente. La envidia se reveló en toda su fealdad desnuda. Venid ahora y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, propuso uno de ellos con una frialdad que helaba la sangre. Era como si años de resentimiento acumulado hubieran cristalizado en un plan de asesinato que discutían con la misma naturalidad con la que planificarían el cuidado del ganado. José se acercaba confiado, probablemente ensayando en su mente las palabras que usaría para saludar a sus hermanos, cuando de repente se vio rodeado por rostros llenos de una ira que no había visto nunca antes. En ese momento terrible, todas las señales que había estado ignorando durante meses se manifestaron de manera brutal y definitiva. Fue Rubén, el hermano mayor, quien intervino para evitar el derramamiento de sangre directa. No por amor a José, sino porque como primogénito sabía que la responsabilidad del asesinato recaería principalmente sobre él. No derraméis sangre, echadle en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, sugirió, planeando secretamente rescatar a José más tarde. Pero incluso esta misericordia de Rubén reveló algo profundo sobre la naturaleza de la envidia. Cuando alguien nos tiene envidia, pueden llegar a desearnos mal, mientras simultáneamente intentan mantener las apariencias de decencia. Era como si Rubén quisiera torturar a José sin cargar con el peso de ser técnicamente un asesino. Los hermanos se abalanzaron sobre José con una violencia que sorprendió incluso a ellos mismos. Le arrancaron la túnica de colores con una saña que iba más allá de la simple agresión física. Era como si estuvieran arrancando todas sus frustraciones, todos sus complejos de inferioridad, toda la envidia acumulada durante años. Esa túnica representaba todo lo que odiaban de su propia vida y todo lo que envidiaban de la de José. Lo arrojaron a una cisterna vacía, seca y profunda, donde José gritó por ayuda mientras sus hermanos se sentaban tranquilamente a comer. Esta imagen es una de las más escalofriantes de toda la Escritura. Hermanos comiendo mientras su hermano menor clama por misericordia desde un pozo. Es el retrato perfecto de cómo la envidia endurece el corazón hasta niveles inhumanos. Mientras comían, vieron aproximarse una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Judá, mostrando una misericordia igualmente retorcida, sugirió: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Vendieron a José por 20 piezas de plata. Su propio hermano, el hijo favorito de su padre, el joven que había compartido comidas, trabajos y noches bajo las mismas estrellas con ellos, fue reducido al valor de un esclavo común. La envidia había completado su obra destructiva, había transformado el amor fraternal en mercancía. Después del horrific o acto, tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de un cabrito y regresaron a casa para representar la farsa más cruel que un padre puede experimentar. Le mostraron la túnica ensangrentada a Jacob diciendo: «Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». La reacción de Jacob fue devastadora. «La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». El anciano patriarca desgarró sus vestidos, se vistió de cilicio y lloró a su hijo durante muchos días, negándose a recibir consuelo. Como está escrito en Génesis 37:35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consolación y dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Pero aquí viene la revelación profética más poderosa de toda esta historia. Mientras Jacob lloraba, creyendo que José había muerto, y mientras los hermanos vivían con la carga de su mentira,
Dios estaba orquestando el cumplimiento exacto de los sueños que ellos habían intentado destruir. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La envidia había revelado su verdadero rostro, pero también había activado involuntariamente el plan divino que llevaría a José exactamente donde Dios necesitaba que estuviera para cumplir su propósito. Los hermanos pensaron que estaban destruyendo los sueños de José, pero en realidad estaban participando en su cumplimiento. Ahora que hemos visto cómo se desarrolló la envidia en la historia de José, es momento de decodificar las señales que Dios nos muestra cuando alguien nos tiene envidia. Esta historia antigua no es solo un relato histórico, es un manual divino que nos enseña a discernir las intenciones ocultas de quienes nos rodean. La primera señal que Dios nos revela es el cambio en el lenguaje corporal y la comunicación. Los hermanos de José dejaron de incluirlo en sus conversaciones, evitaban el contacto visual y cambiaban de tema cuando él se acercaba. Como dice Proverbios 26, 24, 25, el que aborrece disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablaré amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Cuando alguien te tiene envidia, notarás que sus respuestas se vuelven más cortas, sus sonrisas más forzadas, y sus ojos evitan encontrarse con los tuyos cuando compartes buenas noticias. Es como si tu éxito les causara dolor físico y necesitaran protegerse emocionalmente de tu alegría. La segunda señal es la minimización constante de tus logros. Los hermanos de José interpretaron sus sueños como arrogancia en lugar de revelación divina. Las personas envidiosas tienen una habilidad especial para encontrar explicaciones alternativas a tus éxitos que no les den crédito a tu esfuerzo, talento o bendición divina. Tuviste suerte, cualquiera podría haberlo hecho. El tiempo ayudó. Son frases típicas de quienes no pueden celebrar genuinamente tus victorias. La tercera señal divina es la formación de alianzas en tu contra. Como vimos en la historia, los hermanos se unieron en su resentimiento hacia José. Cuando alguien te tiene envidia, buscará a otros que compartan sus sentimientos para validar sus emociones negativas. Descubrirás que hablan de ti cuando no estás presente, forman grupos de conversación de los que eres excluido y buscan defectos en tu carácter para justificar sus sentimientos. Como nos enseña 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La envidia es una de las herramientas favoritas del enemigo para destruir relaciones y destinos, pero Dios nos ha dado discernimiento para reconocerla. 1. Observa las reacciones inmediatas. Cuando compartes buenas noticias, ¿la persona se alegra genuinamente o su primera reacción es buscar el lado negativo de tu bendición? Su expresión facial cambia antes de que puedan controlarla. 2. Evalúa la consistencia en el apoyo. ¿Esta persona te apoya cuando todo va bien, pero misteriosamente desaparece o está ocupada cuando necesitas ayuda? Los envidiosos quieren verte fracasar, no triunfar. 3. Analiza sus comentarios sobre otros. ¿Cómo habla esta persona de otros que tienen éxito? Si constantemente critica, minimiza o busca defectos en personas exitosas, probablemente hace lo mismo contigo cuando no estás presente. 4. Presta atención a las preguntas que hace. ¿Sus preguntas buscan genuinamente entender tu proceso o están diseñadas para encontrar fallas, inconsistencias o información que puedan usar en tu contra? 5. Observa su lenguaje corporal durante tus éxitos. ¿Sus brazos se cruzan? ¿Su postura se vuelve defensiva? ¿Sus ojos miran hacia otro lado? El cuerpo no puede mentir como la boca.
La cuarta señal que Dios nos revela es la celebración secreta de tus fracasos. Aunque los hermanos de José fingían normalidad en presencia de Jacob, celebraban internamente cada dificultad que José enfrentaba. Las personas envidiosas pueden expresar compasión por tus problemas, pero si prestas atención cuidadosa, notarás un brillo particular en sus ojos cuando algo te sale mal. María, una mujer de fe de 45 años, compartió conmigo esta experiencia. Durante años no pude entender por qué mi hermana siempre tenía una crisis familiar cada vez que yo tenía algo que celebrar. Cuando conseguí un ascenso, ella se enfermó misteriosamente. Cuando me comprometí, tuvo problemas financieros que requerían toda la atención familiar. Cuando nació mi primer hijo, ella decidió mudarse de ciudad y hacer un drama enorme. Un día, orando, Dios me mostró que no eran coincidencias. Era su manera de sabotear mis momentos de alegría porque no podía soportar verme feliz. Cuando entendí esto, pude interceder por ella y también proteger mi paz. La quinta señal divina es la distorsión de tus motivos. Los hermanos de José interpretaron sus sueños como arrogancia, cuando en realidad eran revelaciones divinas sobre su destino. Las personas envidiosas tienen una capacidad sobrenatural para malinterpretar tus buenas intenciones, encontrar motivos ocultos en tus acciones generosas y convertir tus fortalezas en supuestas debilidades de carácter, como está escrito en Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Dios quiere que aprendas a evaluar a las personas no solo por sus palabras, sino por el fruto que producen en tu vida. ¿Te sientes más cerca de Dios después de estar con ellas? ¿Te sientes edificado y animado? ¿O te sientes drenado, confundido y cuestionando tu propio valor? La envidia es contagiosa y destructiva, pero cuando aprendes a reconocerla, puedes protegerte sin volverse paranoico o cerrar tu corazón. Es posible mantenerse amoroso pero sabio, generoso pero prudente, abierto pero discernido. 6. Examina el timing de sus crisis. Esta persona siempre tiene emergencias, problemas o dramas cuando tú estás celebrando algo importante. Los envidiosos sabotean inconscientemente tus momentos de alegría, creando situaciones que desvían la atención hacia ellos. 7. Evalúa su disposición a celebrarte públicamente. Las personas envidiosas pueden felicitarte en privado, pero rara vez lo harán en público donde otros puedan ver tu éxito. Prefieren minimizar tu reconocimiento social porque tu gloria les duele. 8. Observa cómo reciben tus consejos. Cuando compartes sabiduría o estrategias que te han funcionado, las reciben con gratitud o las rechazan automáticamente. Los envidiosos no quieren tu ayuda porque aceptarla significaría reconocer tu superioridad en esa área. 9. Analiza su disposición a bendecirte, como dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Una persona con envidia en su corazón luchará para bendecirte genuinamente, incluso en oración. 10. Presta atención a sus bromas y comentarios inocentes. Los envidiosos a menudo usan el humor como arma. Sus chistes sobre ti tienen un filo cortante, sus bromas inocentes buscan humillarte sutilmente, y sus comentarios sin mala intención están diseñados para sembrar inseguridad en tu corazón. Ahora quiero que hagas algo poderoso conmigo. En los comentarios, escribe el nombre de la persona que sientes que podría tenerte envidia, pero no lo hagas con resentimiento. Hazlo como un acto de intercesión, porque cuando identificas la envidia, tienes dos opciones. Respondas con envidia también, o respondes como Cristo respondió a quienes lo envidiaban, con amor y oración. Como nos enseña Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Es posible que esa persona que identificaste esté luchando con sentimientos que ni siquiera comprende completamente. La envidia es a menudo el resultado de dolor no sanado, inseguridad profunda y una identidad no establecida en Cristo. Dale like a este mensaje si has reconocido al menos 3 de estas señales en alguien cercano a ti. Tu like no solo es un apoyo al canal, sino una declaración de que estás despertando espiritualmente y desarrollando el discernimiento que Dios quiere darte. Pero aquí viene algo que cambiará tu perspectiva para siempre. José nunca respondió con envidia a sus hermanos. Incluso después de años de esclavitud y prisión causados por su traición, cuando finalmente tuvo el poder para vengarse, eligió el perdón. Como está escrito en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Decreto bíblico sobre tu vida. Por la autoridad de la palabra de Dios, decreto sobre tu vida que toda envidia dirigida hacia ti será transformada en bendición. Que cada ataque motivado por celos se convierta en una plataforma para tu promoción. Que cada crítica envidiosa sea silenciada por la manifestación evidente del favor de Dios sobre tu vida. Decreto que tendrás sabiduría como la serpiente para discernir las intenciones de quienes te rodean, pero sencillez como la paloma para no contaminarte con amargura. Que el mismo Dios que llevó a José desde el pozo hasta el palacio, llevará cada situación de envidia en tu vida para cumplir un propósito mayor. Como dice el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Decreto que Dios preparará mesa de bendición delante de ti en presencia de todos los que te tienen envidia, y que ellos mismos serán testigos de cómo Dios te honra. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mantén tu corazón en paz y no permitas que la envidia de otros contamine tu espíritu. 1 Samuel 18:9. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Reconoce que algunas personas, como Saúl con David, nunca podrán alegrarse genuinamente por tu éxito, y eso no es tu responsabilidad. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mantente libre tanto de provocar envidia como de sentirla hacia otros. El próximo mensaje será revolucionario. Vamos a hablar sobre cómo Dios usa las traiciones para posicionarte estratégicamente donde tus enemigos tendrán que servirte. Porque la historia de José no terminó en la cisterna, apenas comenzó ahí. Y tu historia de traición tampoco es el final. Es el preludio de tu mayor promoción. Activa las notificaciones porque lo que viene podría cambiar completamente cómo ves las dificultades que estás atravesando. Podría revelarte que lo que pensabas que era tu fin, en realidad es el inicio de tu ascensión divina. Comparte este mensaje con alguien que necesite discernimiento en sus relaciones. Porque cuando compartimos la sabiduría de Dios, multiplicamos su impacto en la tierra y nos convertimos en instrumentos de liberación para otros que están viviendo situaciones similares a las nuestras. Hemos llegado al momento más poderoso de este mensaje, donde la palabra de Dios se convierte en decreto sobre tu vida. Has aprendido a identificar las señales divinas que revelan la envidia oculta. Has visto cómo José enfrentó la traición de sus propios hermanos, y ahora es tiempo de aplicar esta sabiduría para proteger tu destino y caminar en victoria. La historia de José nos enseña algo profundo. La envidia de otros no puede detener el plan de Dios para tu vida. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero Dios lo convirtió en primer ministro. Lo metieron en una cisterna, pero Dios lo llevó al palacio.
Pensaron que estaban destruyendo su destino, pero en realidad estaban posicionándolo para cumplir su propósito divino. Si en este momento estás enfrentando envidia, traición o sabotaje de personas cercanas, quiero que entiendas algo. Dios está permitiendo que esta situación te revele quién es quién en tu vida. Como dice 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Tal vez has descubierto que alguien en quien confiabas ha estado trabajando en tu contra. Tal vez has visto la verdadera cara de familiares, amigos o colegas que pensabas que te amaban incondicionalmente. Tal vez te sientes herido, confundido y preguntándote cómo no pudiste ver las señales antes. Pero Dios quiere que sepas que Él ha estado protegiéndote todo este tiempo. Cada revelación de envidia es una misericordia divina que te evita invertir más tiempo, energía y confianza en relaciones tóxicas. Cada máscara que cae es una liberación que Dios te regala para que puedas rodearte de personas que genuinamente celebren tu éxito. Como José, necesitas desarrollar la sabiduría para discernir, pero también la gracia para perdonar. La envidia es a menudo el resultado de heridas profundas, inseguridades no sanadas y una identidad fracturada. Las personas que te envidian necesitan tanto sanidad como tú necesitas protección. No permitas que la envidia de otros contamine tu corazón con amargura. No respondas con envidia a la envidia. No busques venganza por las traiciones que has sufrido. Como dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En lugar de venganza, busca sabiduría. En lugar de amargura, cultiva compasión. En lugar de aislarte por miedo, aprende a discernir. Dios quiere que tengas relaciones genuinas, pero también quiere que seas sabio en cómo las desarrollas y mantienes. Desde este día, caminarás con una nueva perspectiva. Sabrás leer las señales que Dios te muestra. Podrás proteger tu corazón sin cerrarlo. Podrás ser generoso sin ser ingenuo. Podrás amar sin ser vulnerable a la manipulación. La envidia que otros sienten hacia ti es en realidad un testimonio del favor de Dios sobre tu vida. Como dijo alguien sabiamente, nadie envidia a los mediocres. Si alguien te tiene envidia, es porque Dios ha puesto algo especial en ti que ellos reconocen pero no pueden poseer. Mantén tu corazón limpio, tus motivaciones puras y tu confianza en Dios inquebrantable. Sigue brillando, sigue creciendo, sigue siendo bendecido. No disminuyas tu luz para hacer que otros se sientan cómodos con su oscuridad. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono con un corazón agradecido por la revelación que has traído a mi vida. Te doy gracias porque abres mis ojos espirituales para discernir las intenciones de quienes me rodean. Señor, libérame de toda envidia que haya sido dirigida hacia mi vida. Rompe toda cadena de celos, toda maldición de resentimiento, todo ataque espiritual motivado por la envidia. Que el fuego del Espíritu Santo consuma todo veneno emocional que otros hayan lanzado contra mi destino. Protege mi corazón de la amargura. No permitas que las traiciones que he sufrido contaminen mi capacidad de amar y confiar. Dame sabiduría como la serpiente y sencillez como la paloma, que pueda discernir sin volverme desconfiado, protegerme sin aislarme. Padre, intercedo por aquellos que me han tenido envidia. Sana las heridas en sus corazones que los llevan a sentir resentimiento hacia mí. Libéralos de la prisión de la comparación y ayúdalos a encontrar su identidad en ti. Convierte cada ataque de envidia en bendición multiplicada sobre mi vida. Que cada crítica se convierta en promoción, cada sabotaje en oportunidad, cada traición en posicionamiento estratégico para tu gloria.
Cubre a mi familia, mis proyectos, mis sueños y mi futuro con la sangre de Jesús. Que ningún arma forjada contra mí prospere y que toda lengua que se levante contra mí en juicio sea condenada. Ahora hagamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. En el nombre de Jesús, quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra, declaro que esta oración ha sido escuchada y respondida. Amén.